Bueno, pues ahí estamos ya, ¿verdad? No sé, ¿quién de ustedes lleva Adelante, la moderación de la adelante, ponencia? adelante, Ok, Antonio. ahí está Adelante. ya mi currículum, ese lo dejamos ya en Santa Paz. ¿Sí? Y vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar lo que son elecciones 2021, para que el Espíritu de Dios nos ilumine, nos guíe y nos lleve en este momento, pues, a tener un mejor conocimiento y un mejor entendimiento de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros para estas próximas elecciones. Iniciamos, por favor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te ponemos en tus santas y divinas manos, Señor, todos nuestros planes y proyectos, Señor Jesús, todas nuestras actividades, Señor. Que hoy en este día, Señor, lo que tenemos cada uno de nosotros que hacer, Señor, se quede ahí en ti, Señor Jesús, para gloria y honra tuya, Señor. Que hoy en este día, Señor Dios Todopoderoso, tú iluminas nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que recibamos, Señor, lo que tú quieres de pagar a cada uno de nosotros en este tema, Señor Jesús. Abre la luz del entendimiento, abre la sabiduría, Señor, que es uno de tus 7 sagrados dones, Señor. Ese don de inteligencia, Señor Jesús, para que en cada uno de nosotros quede sembrada tu semilla, Señor. Y como fieles hijos tuyos, sepamos qué hacer en estos momentos en los cuales, Señor, se encuentra incluso en riesgo, Señor, el que podamos recibirte en los sagrarios, Señor. Que podamos recibirte sacramentalmente, Señor. Nos entregamos a ti, Señor Jesús, para gloria y honra tuya. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues mis hermanos, pues mi nombre es Amén. Antonio, mi nombre es Antonio Negrete Ortiz. Por ahí, ¿cómo se llama? Me han invitado pues a compartir con ustedes este tema y les doy muchas gracias para que pues en este momento que pues necesitamos esa formación y esa preparación, Dios nos ayude para que pues podamos seguir manteniendo esta situación en la cual estamos nosotros viviendo y en la cual pues desafortunadamente no son las condiciones más apropiadas, ¿verdad? Entonces les decía que vamos a lo que el primer tema es elecciones 2021. Dice, ¿cómo se dan las elecciones en nuestro país? Pues les comentaba, ya se dan son intermedias, los 3 años en los cuales elegimos presidentes municipales, diputados locales y diputados federales. Luego después tenemos nosotros lo que son elecciones federales en las cuales tenemos a los senadores y a lo que son los presidentes de la República. Esa es la forma en que nosotros tenemos por ahí. Como parte de esta introducción, miren, pues entendemos nosotros que hubo un momento en que, pues por cuestiones no fundamentadas ni científicas ni nada, a las mujeres no se les dejaba votar, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios se logró que esta votación se diera en México. Y ahora tenemos un dato muy curioso, que son más las mujeres las que votan que los hombres. Los hombres somos más decidiosos y resulta quienes llevan la votación más fuerte son las mujeres. Ahora, ¿qué es votar? Pues nosotros en nuestro sistema político, que es democrático, nosotros depositamos la confianza de cada uno de nosotros por quienes votamos. Y entonces yo quisiera al final hacerles unas preguntas, bueno, se las voy a hacer al final para reflexionar sobre esa confianza que le ponemos en aquella persona por la cual nosotros votamos, ¿verdad? Y ver de esa manera qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, lo vemos ahí al final. La siguiente es, vemos de acuerdo con nuestra constitución, lo que es el ayuntamiento, el artículo 115, dice, cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado puede ser una mujer presidente o presidenta, presidente municipal, y el número de regidurías pues y sindicaturas está determinado de conformidad con los principios de paridad, o sea, cuántos son los que de acuerdo con el número de poblaciones de cada ciudad, de cada municipio, ¿cómo se llama? Conformando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo en este momento. Los ayuntamientos tendrán facultades de aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, para para establecer lo que son las legislaturas, medidas por las legislaturas del Estado. O sea, el Estado es el que regula definitivamente el municipio, ¿sí? Ellos hablan del bando de buen gobierno, de policía y buen gobierno, hablan de lo que son las obras públicas, servicios municipales y toda esta situación en la cual, pues, es lo único que puede hacer la administración municipal, ¿verdad?
Dice, los reglamentos y circulares son disposiciones administrativas de observación del gobierno dentro de sus respectivas jurisdicciones, o sea, no pueden salirse de los municipios, ¿sí? Entonces, toda esta administración pública se refiere únicamente a la aplicación que en un momento dado le da una participación el Estado y la otra la Federación de acuerdo con los proyectos que se vayan estableciendo. Pero una cosa muy importante, aquí empieza, fíjense, nuestra Constitución, lo que nos dice, asegurando la participación ciudadana y vecinal. Eso es determinante, eso es algo en lo que debemos nosotros de tener especial y poner especial atención. La mayoría de nosotros decimos, no, pues que lo haga el gobierno, no, pues que les toca a ellos, no, que yo, que es responsabilidad de ellos. Entonces, aquí en este caso, nos está diciendo nuestra propia Constitución que somos los vecinos, ¿sí? Y los ciudadanos los que debemos estar participando. Si les dejamos todo a ellos, no pueden. Imagínense, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, en el caso de la seguridad. En la seguridad, por ejemplo, aquí en la ciudad de Guanajuato tenemos un policía por cada más o menos 5 o 6 mil personas, imagínense. Entonces, es imposible prácticamente que la seguridad pueda recaer solamente en manos del municipio, en manos del Estado o en manos de la Federación. Realmente tenemos que protegernos, que hacer lo que son las vigilancias vecinales, las, ¿cómo se llama? Las denuncias vecinales cuando hay gente extraña en nuestras colonias. Es necesario que nosotros participemos. Y nos lo va a confirmar muy claramente el compendio de la doctrina social de la Iglesia más adelante, como ustedes se van a dar cuenta. La Constitución ya lo estableció, pero vamos a verlo como también nuestra Iglesia nos lo pide. En el artículo 116 dice, el poder público de los estados se divide para su ejecución en lo que es el ejecutivo, legislativo y judicial. Y ninguno de estos nos dice que puede recaer en una sola persona o una sola organización lo puede tener. O sea, sería algo totalmente que no sería antidemocrático. Tiene que ser en varias personas para que de esa manera pues se vea en ese momento qué es lo que realmente nosotros estamos ejerciendo. No puede el poder público ser controlado y sometido solo a una persona. Entonces, nosotros vamos a ver en este caso, bueno, en la fracción primera del artículo 116 nos dice, los gobernadores de los estados podrán durar en su encargo no más de 6 años. Nosotros sabemos que en la actualidad eso es lo que sucede con toda la situación de los gobernadores, ¿sí? Entonces, en este caso, solamente es el periodo. El gobernador, pues se trata de administrar todo lo que son los recursos de las entidades federativas, ¿sí? Y que están regulados en este momento por lo que es los congresos locales. De esa manera, los gobernadores, esa es su función de estar, ese mandato de gobernar la entidad, pero con la administración en este caso, de los congresos de cada entidad federativa. Se podrá hacer, solamente aquí nos da los requisitos para poder ser gobernador. Nos establece aquí que las personas deben de cumplir, de acuerdo con lo establecido en cada una de las entidades federativas, 30 años, ser de 30 o mayores de 30 años. O en su caso, en algunas veces se modifica de acuerdo con las leyes de la entidad, ¿verdad? Eso va a depender de cada estado. Recuerden que los estados tienen autonomía para poder, ¿cómo se llama? Legislar en lo que es la constitución de los estados. Entonces puede ser 30 años o menos si así lo establece la constitución de la entidad. El número de representantes de las legislaturas, pues en varían de acuerdo con lo que son el crecimiento de las entidades federativas. Nos habla que es un número por lo menos de 7, ¿sí? En el caso de tener una población de 400,000 habitantes. Y en el caso de que el número sea mayor, no llega a los 800,000, bueno, pues esto se dará. En los otros son de 11 legisladores y que se integrarán lo que son los diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de la representación proporcional, en los términos siempre y cuando que señale la ley, ya les mencionaba, ¿verdad? Bien, entre sus principales atributos, lo que nosotros tenemos es legislar en las materias que no sean de competencia federal. Entonces, ustedes saben que tenemos delitos de carácter federal y cambios en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la federal, y eso le pertenece al Congreso de la Unión. Estamos viendo las funciones que cada uno de ellos desempeña. ¿Por qué, mis hermanos? Para que sepamos qué hacen.
y que yo sé que entre ustedes puede haber gente ya muy capaz que sepa todo esto, pero después yo les mando la ponencia para que ustedes la repliquen y la hagan con gentes de sus grupos, que es más sencillo. La gente es más sencilla y muchas de estas cosas no las entiende, ¿verdad? Dice, bueno, también debe decretar las contribuciones en materia para las necesidades de los gastos de las entidades y los municipios, aprobar el presupuesto anual de la entidad, fiscalizar los gastos públicos estatales, ya les comentaba hace un rato, ejercitar antes el Congreso de la Unión, dice, ejercer ante el Congreso de la Unión los derechos de iniciativas de ley, aprobar las reformas constitucionales que están aprobadas previamente por el Congreso de la Unión. Entonces, todas estas leyes se debe de, una vez que los diputados locales hacen este tipo de propuestas de legislativas, son aprobadas por el Congreso de la Unión. No tienen esa autonomía absoluta como en el caso de lo que son los senadores que dictaminan o rechazan las propuestas o iniciativas, ¿verdad? Bien, vemos ahora, fíjense bien, lo que tenemos aquí los presidentes de la República, fíjense bien. En este caso tenemos 20 incisos, fíjense, 20 incisos en los cuales nos va diciendo cuáles son sus funciones del presidente de la República. Pero les aclaro de entrada que ninguno de ellos nos dice que el presidente de la República tiene esa capacidad o esa autoridad de meter cuestiones ideológicas. Todo debe ser basado en base a la ley y a la Constitución, que es la que nos gobierna. Si él no hace eso, realmente nosotros le estamos permitiendo hacer muchas cosas que realmente no son legales incluso, porque en estos 20 apartados, ninguno dice que debe de legislarse o de establecer leyes en base a lo que se refiere las cuestiones ideológicas. Bueno, pues el primero dice, promulgar y ejecutar leyes que expida el Congreso de la Unión. Nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado. Nombrar con aprobación del Senado a los embajadores y cónsulos generales. Nombrar con aprobación del Senado, los coroneles y los generales y demás oficiales del Ejército. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, de la Armada y de las Fuerzas Nacional, de la Fuerza Aérea Nacional, de acuerdo con la ley. Tampoco no lo puede hacer establecido por la ley. Preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas, sí, permanentes, o sea, del Ejército. En este caso, él se supone que es el comandante supremo, no se supone, es una realidad, que es el presidente supremo de las Fuerzas Armadas del Ejército, Fuerza Aérea, Naval y lo que es el Ejército, ¿verdad? El séptimo es disponer de la Guardia Nacional en términos de que lo marque y lo marque la señala la ley. El octavo, declarar guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión, ¿sí? Si no hay esta ley, no lo puede hacer. Intervenir en la designación de los fiscales generales, que es una modalidad, fiscales generales de la República, que es una modalidad de este gobierno, ¿sí? Esos fiscales generales. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como los términos como están determinados. La suspensión o modificar o enmendar o retirar las reservas y fórmulas que declaran lo que es la interpretación sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. Les decía, tiene autonomía, sí, pero lo que es salir de la República y todo eso no lo puede decir. ¿Saben qué? Ya me voy, ya hice mis maletas, ahí no, se lo tiene que aprobar el Senado de la República. De otra manera no puede él hacer estas salidas, ¿verdad? Entonces, eso es algo que él no es autónomo ni independiente, ¿sale? Ay, perdón, me piqué mal y me salí. Ok, ahí está. Facilitarle, fíjense bien, facilitarles al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones. O sea, en este caso, el Poder Judicial no puede tener ciertas actividades si el presidente de la República no se los facilita. Sabemos desafortunadamente que ahorita estamos totalmente copados, estamos totalmente agarrados porque tanto el Congreso de la Unión como lo que es los senadores, pues todos desafortunadamente pertenecen a un partido y esta es una total dictadura, ¿verdad?
Entonces, aquí no hay mucho que hacer y pues realmente es lo que está sucediendo ahorita. Vamos a ver lo que es el 13º. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas. O sea, para el control tanto de ingreso y de egreso de lo que son, en este caso, de aduanas, para lo que es la entrada de personas y salida, y así como también el comercio, ¿verdad? Conceder, conforme a la ley, los indultos a los reos sometidos a delitos de competencia de los tribunales federales, era lo que les decía hace un rato, ¿verdad? Estos tribunales pues son de carácter federal, algunos delitos de carácter federal, pero también tiene que estar, legislarse de acuerdo con la ley. Conceder privilegios exclusivos por tiempos limitados con arreglos a las leyes respectivas de los descubrimientos o descubridores o los inventores. Sabemos que algunas personas hacen descubrimientos o inventos de algunas cosas nuevas en cuestiones de carácter tecnológico. Y bueno, pues eso es lo que en este momento él también regula por cuánto tiempo se va a tener que disfrutar de ese descubrimiento o de la invención de esa tecnología, ¿verdad? O sea, hacer usufructo de ella. Bien, el 16º nos dice, cuando la Cámara de los Senadores no esté en sesiones ordinarias, el presidente de la República podrá hacer nombramientos que nos hablan la fracción tercera, la cuarta y la novena. Sí, ya vimos que son los secretarios y todo lo demás, ¿sí? Y la novena, con aprobación de la comisión permanente. El 17º nos dice, en cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos. Creemos que esto definitivamente no sucede, pero desafortunadamente si llegara a suceder, creemos que únicamente agarraría a aquellos partidos que le son afines, ¿verdad? Que tienen parecido a él o que se le podían someter en un determinado caso, ¿verdad? Entonces, serían esos los partidos que se dieran en caso de hacer esa coalición. El 18º dice, presentar consideraciones del Senado, en las ternas para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces sabemos que ahí, fíjense bien, aun cuando lo hace el presidente, nosotros podemos, si tenemos a alguien o sabemos que se va a proponer a alguien, mandarles solicitudes en el Senado para que nosotros decimos, es que nosotros queremos que quede fulano. ¿A quién vamos a designar? Aquel que tenga principios y valores fundamentales de nuestra Santa Iglesia, ¿verdad? Entonces ahí podemos intervenir nosotros, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver lo que es el 19º. Dice, objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 60 de nuestra Constitución. Sí, en estos artículos de esa garantía que debemos de tener es en base a la seguridad y a la estabilidad nacional. El 12º nos dice, las demás que las leyes les confieren, o sea, puede haber algunas otras situaciones en la cual a partir de lo que es este articulado, ustedes pueden consultarlo y llenarse un poco más de información de esto. Bien, pues esas son las atribuciones y las funciones que nuestros gobernantes deben de hacer, pero aquí el compendio de la doctrina social de la Iglesia nos va a ubicar perfectamente también en el sentido de que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, cómo debemos actuar, cómo debemos participar y por qué debemos de participar. Si nosotros no participamos, mis hermanos, pues realmente vamos a estarnos quejando de algo en lo cual ni siquiera nosotros tenemos que ver porque no participamos. Bien, nos dice, fíjense bien, compendio de la doctrina social de la Iglesia a Juan Pablo II, maestro de la doctrina social, testigo evangélico de justicia y de paz, en el capítulo 4, ¿sí? En la fracción segunda del capítulo 4 nos dice el principio del bien común. En el numeral número 68 nos dice, la responsabilidad de edificar el bien común compete, además de las personas en particular, también a los estados, porque el bien común es la razón de ser de la autoridad pública, ¿sí? O sea, fíjense, el bien común es la razón de ser de la autoridad pública. Ellos no deben estar buscando siempre los bienes de particulares, de partidos, ¿sí? Y deben de buscar siempre el bien común. En los estados, en efecto,
debe garantizar la cohesión, la unidad y la organización a la sociedad civil, ¿sí? Dice, de la cual, ¿sí? Esa expresión o con la cual debe estar comprometidos nuestros gobiernos, de modo que se pueda lograr el bien común con una contribución de todos los ciudadanos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Nosotros debemos participar en ese bien común. Si no se está dando, debemos de exigirlo, debemos obligarlo y decir, oye, pues, ¿qué está pasando? No estás cumpliendo con lo que es esa garantía del bien común. En el numeral número 169 de nuestro compendio nos dice, para asegurar el bien común, el gobierno de cada uno de los países tiene el deber específico de autorizar con justicia de acuerdo con los diversos intereses sectoriales. Pues tenemos que es el sector, dentro de esta parte sectorial tenemos el sector campesino, el sector popular, el sector industrial, el sector del campo, todos estos sectores, el sector empresarial, el sector educativo, todos que se dedican a la parte de educación, y a todos les debe de dar esa participación de acuerdo a los intereses establecidos, ¿verdad? La correcta conciliación del bien común, dice, particularmente en grupos y en individuos, es una de las funciones dedicadas del poder público. En un Estado democrático en el que las decisiones se toman ordinariamente por mayoría entre los representantes de la voluntad popular, en aquellos a quienes compete la responsabilidad de gobierno, están obligados a fomentar el bien común del país. Dicen, no solo según la orientación, ¿sí? En materia o en una situación de manera individual, sino con una perspectiva de bien efectivo de todos los miembros, ¿sí? De la comunidad civil, incluidos las minorías. Aquí nosotros tenemos, ¿a qué se refiere con minorías, mis hermanos? Saben que nosotros todavía en nuestro país tenemos etnias o grupos indígenas en los cuales están totalmente abandonados o están totalmente sin ningún apoyo del gobierno. Entonces, aún por pequeñas que sean las etnias que existen todavía en nuestro país, a ellos también se les debe de legislar, se les debe de legislar de acuerdo con el bien común. De otra manera, entonces, no se está estableciendo un buen gobierno. Bien, vamos a ver en el inciso 5 lo que es la participación. Aquí, mis hermanos, quiero que pongan mucha atención a lo que se refiere a la participación, porque desafortunadamente todo lo que está sucediendo en nuestro país es por falta de esa participación que nosotros no tenemos como católicos, como cristianos y con esa responsabilidad ciudadana, ¿verdad? En el numeral número 189 nos dice significado del valor y lo que es el significado por qué se debe hablar del valor. Consecuencias y características de la subsidiariedad es la participación de la expresión esencialmente en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano como individuo o asociado a otros, a otras a otras directamente o por medio de los propios representantes, contribuyen a la vida cultural, económica y política y social de la comunidad civil a la que pertenece, ¿sí? La participación es un deber de todos los ciudadanos, para que nosotros debemos cumplir consecuentemente con una gran responsabilidad, de un modo responsable, con vistas a un bien común. O sea, la responsabilidad es algo que nosotros tenemos que ejercer de tal manera que nosotros entendamos que si nosotros no participamos, estamos dejando de lado a personas que sin valores, sin principios y sin moral gobiernen por nosotros. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros no participamos, no actuamos, no intervenimos. Nos decía nuestro señor arzobispo don Guadalupe Martín Rábago, vemos pasar los acontecimientos desde nuestra ventana y no sucede nada. Ahí nos quedamos quietos, inmóviles y paralizados. Bueno, por lo tanto, nos dice, la participación no puede ser delimitada ni restringida a ningún contenido en particular de la sociedad, dada su importancia para el crecimiento
sobre todo en el aspecto humano. En el ámbito de lo que es la comunidad, el trabajo y de las actividades económicas, en las dinámicas internas, la información y la cultura son especialmente muy importantes en la vida social y política en los diferentes niveles, en los niveles más altos, como son aquellos en los cuales depende la colaboración de los pueblos, ¿sí? Para una edificación de una comunidad internacional solidaria. Fíjense, nosotros podemos participar para que en nuestro país esta participación sea tan especial que podamos tener esa situación en la que nosotros exijamos, en la que nosotros pidamos, exijamos y obliguemos a aquellos en los cuales depositamos nuestra confianza y nuestro voto, ¿sí? Para que haga precisamente ese establecimiento de leyes que beneficien a todos los ciudadanos, y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ejemplo, hagan de cuenta que cuando nosotros mandamos a un representante ante la ONU para hacer tratados internacionales, desafortunadamente, fíjense bien, mandan a gente que está de acuerdo con lo que es las uniones homosexuales, lo que es el aborto, lo que es la eutanasia. Entonces, ahí es donde nosotros debemos participar y decir, no, es que no queremos que esa persona nos represente, porque no va a ser de una manera democrática, sino que va a ser de acuerdo a sus ideologías y no hacemos nada, nos quedamos paralizados en esos acuerdos internacionales, imagínense. Y entonces pues los tenemos que cumplir, porque somos parte de esos tratados internacionales. Entonces ahí debemos de participar. La participación es un valor extraordinario que no debemos dejar de un lado. Bueno, la participación y la democracia. La participación en la vida comunitaria no es solamente una de las mayores aspiraciones de un ciudadano, llamado a ejercer libre y responsablemente el propio papel cívico con y para con los demás, sino también uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos. Fíjense, si nosotros no cumplimos con este ordenamiento democrático, no va a servir bien lo que va a suceder. Además, una de las mejores garantías de permanencia de nuestra democracia. Si nosotros no participamos, muchachos, mis hermanos, ¿de qué va a servir? No estamos haciendo uso de ese derecho de poder seguir viviendo, de seguirnos desarrollando en un país que está en la democracia, aun cuando, si usted quiere, muy incipiente, muy manipulada, de una manera muy irregular. Pero si no participamos, pues menos todavía la democracia va a servir para nada. La democracia es una acción que debe ser comunal, que debe ser para todos, ¿sí? Y esta democracia no debe de dejarse al abandono y dejar por no participar que los demás decidan por nosotros. Si no me gusta quienes están gobernando, pues lo que voy a hacer es, al no participar, que dejarle que mi voluntad la tome otro y que gobierne otro por mí y que no va a estar de acuerdo a mis creencias, a mis principios, a mis valores, pero tampoco me puedo quejar porque no participé. Ese valor democrático de ir a votar, de ir a las elecciones, nos corresponde a todos, no solamente a unos cuantos y únicamente a los que, pues de cierta manera, llevan o acarrean o les dan una torta o les dan un salario mínimo de un día, o sea que aquí lucran también con la necesidad de las personas, ¿verdad? Primero nos someten a la pobreza y luego lucran con nosotros. Bien, el gobierno democrático, en efecto, se define como la participación de la atribución por parte del pueblo, fíjense, ¿sí? Eso es lo que es el gobierno democrático, ¿sí? A partir de la atribución del pueblo dice, por parte del pueblo, ¿sí? De poder dar las funciones que deben ejercitarse en su nombre, ¿sí? Por cuenta y a favor. Es evidente que cada uno de los que nosotros tenemos para esta participación democrática debe ser de una manera participativa, debe ser concurrida. De las urnas, cada vez que hay elecciones, deben estar llenas de participantes y con esa responsabilidad que tenemos como ciudadanos y más como católicos responsables. Lo cual contribuye a los diversos sujetos de las comunidades, ¿sí?
esta comunidad cívica en cualquiera de sus niveles, sean formados, ¿sí? Sean informados en esta parte de la situación, deben de estar implicados en el ejercicio de las funciones que deben desarrollar. Fíjense, más adelante en estas funciones que se deben de desarrollar los ciudadanos, nosotros vamos a ver de qué manera podemos, fíjense, ejercer una tal presión que nosotros decidimos quién permanece o quién se va, en este caso, de nuestros representantes que nosotros mismos elegimos. Fíjense que lo que nos dice aquí en el 191. La participación puede lograrse en todas las relaciones posibles entre los ciudadanos y las instituciones. Para ello, se debe prestar la participación, ¿sí? La participación en atención en un contexto, y debemos de investigar cómo se da en un contexto histórico y social, ¿sí? En los diferentes, en lo que se, en la parte social, en los que en la participación debiera de actuarse verdaderamente de una manera responsable. La superación, en este caso, de los obstáculos y las dificultades que nosotros podamos tener en el aspecto cultural, jurídico y social, que con frecuencia se interponen con una situación especial, como verdaderas barreras, fíjense bien, para la participación que debe ser solidaria de los ciudadanos en los distintos, en los destinos de la propia comunidad. Requiere de una información y una participación en la educación, fíjense. Recuerdo que en una ocasión, estoy hablando ya hace algunos años, cuando entraba yo a una institución de gobierno, nos llevaron a capacitar a la Ciudad de México. Y bueno, pues había altos funcionarios y decían que debía de dársele a la gente del campo, si era necesario, decían así textualmente, mantenerlos ahí, aunque los mantengamos, fíjense bien, aunque les estemos dando la manutención, pero lo que no les debemos de dar es mucha educación, porque una gente educada piensa, razona y exige, decían. Imagínense cuál era la visión de nuestros gobiernos. Entonces, debemos de tener toda la información necesaria que hay dentro de los partidos políticos para ver cuáles son las situaciones y las barreras por las cuales están pasando, para que nosotros también participemos. Si no, ¿de qué sirve que nosotros seamos entes pensantes, capaces, inteligentes, si no sabemos qué está sucediendo? Bien, vamos a ver en la fracción 7 de nuestro compendio de la doctrina social de la Iglesia lo que son los valores fundamentales de la vida social. Bien, dice, todos los valores sociales son inherentes a la dignidad de la persona humana, ¿sí? Cuyo auténtico desarrollo, ¿sí? Es favorecer esencialmente la verdad, la libertad, la justicia y el amor, fíjense. Son estos elementos fundamentales, ¿sí? Y vamos a ver por qué nos dice de la verdad en el 198. Los hombres tienen una esencial obligación de atender siempre a la verdad, ¿sí? Continuamente y estar dirigidos siempre a la verdad de una manera responsable, atestiguarla, ¿sí? De tal manera que nosotros no tengamos una doble moral o un doble discurso, ¿sí me explico? Muchos de nuestros políticos tienen una doble moral o un doble discurso, y no es por juzgarlos, ¿verdad? Pero engañan, o sea, son demagogos, tienen un gran discurso, pero es una retórica engañosa que realmente no cumple las expectativas ni la finalidad que el pueblo quiere. Es un discurso, una retórica bastante grande en la cual envuelven al pueblo y es engañado, ¿verdad? Entonces, debemos de testificarla, debemos de hacerlo de una manera responsable, pero que de tal manera que nosotros lo que hagamos sea lo que digamos es lo que hacemos. No decir una cosa y hacer otra, porque si no, pues estamos engañando a las personas. Entonces, a eso se refiere esta parte. La libertad. La libertad es en el hombre signo eminente de una iniciativa divina y con una consecuencia de signos sublimes en la dignidad de cada persona humana. La libertad se ejercita desde las relaciones entre los seres humanos. Por eso nos dice un dicho por ahí, tu libertad termina donde se ve afectada la del otro. Por eso nos dice que debemos entre las relaciones de los seres humanos. Entonces esa libertad la debemos de ejercer con responsabilidad. Nosotros tenemos libertades que tenemos que ejercer
pero también tenemos responsabilidades al ejercer esta libertad, ¿verdad? Tenemos que ir libre y voluntariamente a ejercer nuestros votos, libre y voluntariamente sin que nos obligue nadie a ir a votar por nadie. Y cuando se trata de sobornarnos, mucho menos que nos den una despensa como le dan a nuestras pobres gentes del campo y les dicen, a ver, denos su credencial y usted va a votar por fulano de tal. Entonces, eso no es ejercer nuestra libertad de una manera responsable. Y además estamos siendo parte de esa corrupción, desafortunadamente, por la necesidad. Entonces, esta libertad se ejerce en relación con los demás seres humanos. No es una libertad que nosotros sea individualista o solamente esa libertad sea para mi beneficio nada más. La libertad, por lo tanto, dice, por otra parte, debe ejercerse también con la capacidad de rechazar lo que es normalmente necesario en cualquiera que sea, lo que sea negativo, perdón. Rechazar en cualquiera que sea su forma en que se presenta. Fíjense bien, en esta libertad que tenemos, se nos presentan muchas cosas, pero tenemos la libertad de rechazarlo cuando es negativo, aun cuando se presente en la forma. Fíjense bien, les voy a poner otro ejemplo muy sencillo. Nuestros abortistas, fíjense bien cómo nos manipulan. Dicen, es para hacer en el aborto, dicen, es interrupción del embarazo. ¿Sí se dan cuenta que lo que está diciendo es interrumpir? Pero, por ejemplo, nosotros en este ejemplo podemos ver la interrupción del paso de la energía eléctrica. Le desconectamos el interruptor y deja de correr, de generarse la luz. Pero lo volvemos a conectar, quitamos esa interrupción y vuelve a generarse la luz. Cerramos una llave y se corta, se interrumpe lo que es la circulación del agua. Volvemos a abrir el grifo y sigue corriendo. No sucede así lo mismo con la vida. Por eso les digo que el discurso es demagógico y engañoso, porque nos están diciendo interrupción. No, no, no. Es asesinato y es asesinar a una criatura que jamás va a poder volver a la vida. ¿Sí? ¿Sí me explico? Por eso nos dice que aquí tenemos que ser muy inteligentes y rechazar todas esas cosas, aun cuando nos la presenten en una forma muy atractiva, ¿verdad? Recuérdense que también el enemigo nos presenta el pecado como algo muy atractivo y pues tenemos que rechazarlo definitivamente. La justicia. La justicia es un valor que va acompañado del ejercicio, ¿sí? Correspondiente a la virtud moral cardinal, ¿sí? O sea, la justicia tiene que tener una seguridad, ¿sí? De formulación, tiene una consecuencia clásica, fíjense bien. Sí, es una formulación que no tiene muchas vueltas. Dice, por lo consiguiente, en la consecuente firmeza de la voluntad es de dar a Dios y al próximo lo que es debido, ¿sí? Si ustedes se fijan, nosotros podíamos, acabamos de ver en lo que son en las lecturas de los evangelios, como aquel hombre al cual aquel señor, aquel dueño, aquel rey le perdona toda la deuda que tiene, ¿sí? Lo legal y lo que hubiera estado lo justo en este caso, pues era que le cobrara, ¿verdad? Pero en base a la caridad, ¿sí? Aquel hombre le perdona, ¿sí? La deuda. Y bueno, lo justo hubiera sido que hubiera pagado. Pero precisamente la justicia a veces se ve empañada por la falta de caridad y en este caso lo vamos a ver con aquel que es perdonado, cómo encuentra a su hermano en la calle, lo toma y lo somete, ¿sí? Lo agarra del cuello que hasta lo ahoga y lo mete a la cárcel porque le dice que le pague todo lo que le debe. Él no actuó con caridad, si ustedes se fijan, aun cuando fuera justo, siendo que él le habían perdonado toda la deuda, ¿y de qué sirvió, verdad? Realmente no ejerció la caridad, ¿sí? Entonces, la justicia y la caridad van de la mano. La justicia resulta particularmente importante en el contexto actual, en el que el valor de la persona, ¿sí? Está, aun cuando está designada, ¿sí? La dignidad está muy manipulada, dice, la dignidad de sus derechos, a pesar de la proclamación del propósito de esta, está seriamente amenazada por la difundida tendencia
a la recurrencia exclusivamente de los criterios, ¿sí? De utilidad y de tener. Fíjense bien, esta justicia es justo siempre y cuando tenga, siempre y cuando sea útil. Si no es útil, pues no es justo tenerlo. ¿Voy a qué? Otro ejemplo muy sencillo. ¿Será útil una persona que tiene ya mayor de edad, una edad avanzada? ¿Creen ustedes que no podrá tener una utilidad en base a toda su experiencia, ese cúmulo de experiencia que tiene? Pues claro que es útil, pero como está haciendo una situación en la cual ya no no se vale por sí mismo, no es autosuficiente, depende de los demás, ahí ya no le encontramos utilidad a una persona adulta, imagínense. Entonces, pues hay que aplicarle la eutanasia, ¿verdad? Pero acuérdense, si una madre mata a su hijo y un hijo mata a los demás y unos hijos y unos padres van a ser asesinados por sus hijos, pues imagínense qué país vamos a tener. No hay utilidad. Entonces, por lo tanto, debemos de actuar no en base a la utilidad, sino a la dignidad humana, a la dignidad de la persona que es hija de Dios, ¿verdad? Ahora el tener, desafortunadamente en este momento, ¿cuánto tienes, cuánto vales? Y no es esa la realidad. Entonces, por lo tanto, es necesario que nosotros no veamos en función del materialismo que está dándose en este momento para que las personas, ayúdame, para que las personas en este momento pues tengan un valor ante Dios. Necesito que le hables a Lupita. Para que que le hables a Lupita, por favor. Es necesario que nosotros, la dignidad de la persona, ¿sí? No es por el tener ni por lo útil que nos sea. Si nos es útil, bueno, le tratamos bien. Si no les es útil, lo rechazamos o lo dejamos, ¿no? Y si no tiene, pues mucho menos, ¿verdad? ¿Cuánto tienes, cuánto vales? No es así. El valor fundamental es que somos hijos de Dios. Tenemos la dignidad de ser hijos de Dios. Dice, en el 202 nos dice, en el numeral, la justicia resulta particularmente importante en el contexto actual, en el que el valor de la persona, ¿sí? Nos dice aquí claramente que esta dignidad se está viendo por el tener y por el valer. Entonces, por lo tanto, no es así. Vamos a ver lo que les comentaba hace un rato, la caridad, ¿sí? ¿Cómo puedo mover esto para arriba para que no me tape la letra? Y quitar esto. Sí, yo te puedo ayudar. Sí, pero ya te había dicho. ¿No me dijiste qué? Ay, nomás que ahora me va a tapar los títulos. Bueno, te lo dejo así. Ok. Y esto. Bien, mis hermanos. Entonces, lo fundamental en esta parte de la caridad, pues es determinante, fíjense bien, entre las virtudes en su conjunto y en especial entre las virtudes, los valores sociales y la caridad, existe un vínculo profundo que debe ser reconocido cada vez más profundamente. O sea, debe de la caridad, les decía hace un rato, esta le da a la justicia un toque especial. Y aquí lo vamos a ver en el 205. Los valores de la verdad, de la justicia y la libertad nacen y se desarrollan de la fuente interior de la caridad. La caridad presupone y trasciende la justicia. Esta última ha de complementarse con la caridad. Ya les decía, si la justicia no se complementa con la caridad, realmente nos pudiera parecer incluso a veces un poco injusta, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros ejerzamos esa justicia en caridad, en amor y en servicio a los demás. Dice, ninguna legislación, ningún sistema de reglas o de estipulaciones lograrán persuadir a los hombres y pueblos a vivir en la unidad, en la fraternidad y en la paz. Ningún argumento podrá superar el apelo a la caridad. Todo puede llevarnos a situaciones especiales, pero siempre será en relación a la caridad. De otra manera, no podremos hacerlo. Bien, vemos aquí la caridad y tenemos a la Madre Teresa, a la Beata Teresa Calcuta, de Madre Teresa de Calcuta. Fíjense bien, la caridad social y política no se agota en las relaciones entre las personas, sino que se despliega
en la red en la que en la red es que estas relaciones se insertan, que es precisamente en la comunidad social y política, e interviene sobre esta, procurando el bien posible para toda la comunidad en su conjunto, ¿sí? Entonces, fíjense bien, aquí, ¿cómo debemos actuar en todo momento? Con caridad. Y esa caridad con amor y con justicia, ¿sí? Acuérdense que nos lo daba también en esta parte, nosotros lo veíamos que era la caridad, el amor y la justicia. Bien, la comunidad política, ¿sí? Pero vamos a ver esta comunidad política desde un aspecto bíblico, fíjense bien, eso es muy importante. Aquí vamos a ver cómo Jesús veía la autoridad en este inciso y es muy hermoso. Dice, el aspecto bíblico, bien, Jesús y la autoridad política. Jesús rechaza el poder opresivo y despectivo de los jefes sobre las naciones. Fíjense bien lo que rechaza, ¿sí? Esto es lo que rechaza Jesús, el poder, ¿sí? Que es opresivo y despectivo, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en Marcos 10, en Marcos 10, 42. Y su pretensión de hacerse llamar benefactores. Sí, ahora resulta que tenemos en este caso a un gran benefactor, a una gran persona que nos está dando todo, ¿sí? Aun cuando esté atropellando y dando a otras personas situaciones totalmente difíciles. Esto lo vamos a encontrar en Lucas 20:25, pero jamás rechaza directamente la autoridad de su tiempo. En la diatriba sobre el pago del tributo al César, ¿sí? Ustedes recuerdan que los escribas y los fariseos y aquellos hombres que trataban de poner a Jesús a prueba para ver en qué lo agarraban para tener de qué acusarlo, le preguntan, ¿es justo pagar tributo al César? Y Jesús, en una manera muy sabia como Dios, les dice, a ver, enséñenme una moneda. ¿De quién es la cara que está en esa moneda? ¿De quién está acuñada la cara? Dice, pues del César. Bueno, pues hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, no, fíjense bien, no a la autoridad como persona, no, es al poder opresivo a lo que Jesús no está de acuerdo, ¿sí? Dice, entonces, por lo tanto, afirma que es necesario dar a Dios lo que le pertenece a Dios y al hombre lo que es al hombre, ¿verdad? Bien, Jesús, el Mesías prometido, ha combatido y derrotado la tentación de un mesianismo político caracterizado por el dominio sobre las naciones. ¿Sí se acuerdan a qué se refiere este mesianismo político? El pueblo judío estaba esperando un libertador, ¿sí? Que los liberara del pueblo romano. Y en este caso pensaban que era Jesús. Por eso pensaban que Jesús era ese libertador político que tenía que venir para liberarlos de esa opresión del pueblo romano. Y ya vimos que no, que Jesús es un libertador de todas aquellas cadenas que oprimen nuestro ser, que oprimen nuestro espíritu, que oprimen toda aquella situación que nosotros estamos viviendo y que nos tiene sometido, ¿verdad? Entonces, es eso a lo que se refería en este caso, ese mesianismo político. ¿Cómo lo derrota? Pues diciendo, no, es que yo no vengo en este mundo, en este momento, a esto, sino que vengo en este momento para que se dé una situación de la cual yo pueda estar trabajando. Bien, nosotros tenemos que se refiere a ese mesianismo político, en este caso, y vemos con claridad esta diapositiva, ¿sí? En la cual, fíjense bien, nosotros nos dice, cuando el poder humano se extralimita de lo que es debido, ¿sí? Queriéndose establecer como dioses, ¿sí? Dice, se autodiviniza y reclama absoluta sumisión. Se convierte entonces en la bestia del Apocalipsis. Imaginen el poder imperial perseguidor, ebrio de sangre de santos y sangre de mártires de Jesús. La bestia tiene a su servicio al falso profeta. Esto lo encontramos en Apocalipsis 19:20. Que mueve a los hombres a adorarla con portentos que les seducen. Bien, nosotros estamos viendo este dichoso mesianismo ahorita en este momento, que es un gobierno
que tiene un matiz mesiánico. Yo vengo a salvarlos, yo vengo a liberarlos, yo vengo a darles, yo vengo a entregarles, yo vengo a liberarlos de todo este daño que les habían hecho. Y vemos que, bueno, desafortunadamente ya se empiezan a ver situaciones en las cuales familiares cercanos, también ya hay empresas, ya hay prohibiendo muchas otras cosas, ¿sí? En las cuales ya, por ejemplo, se tienen empresarios de cervezas artesanales y no sé qué, que no se habían dado antes, pero ahora ya se están dando. Sí, entonces todas estas justificaciones de ese mesianismo, mis hermanos, lo estamos viviendo y debemos ser muy observadores. Debemos nosotros de entender qué es lo que realmente se quiere, qué es a lo que se quiere trascender, a dónde nos quiere llevar este mesianismo político que estamos viviendo en este momento. Por eso, debemos de ser muy atentos y muy cuidadosos en este próximo 21 por quién vamos a votar. No nos dejemos engañar ni llevar por situaciones que realmente no tienen ningún sentido. Es necesario que veamos y entendamos que no es una realidad ni una verdad a lo que nos están llevando. El fundamento y el fin de la comunidad política. Comunidad política, personas humanas y pueblo. La persona humana es el fundamento y el fin de la convivencia política, dotado de la realidad. En el hombre es responsable de sus propias decisiones y capaz de perseguir proyectos que dan sentido a su vida. En el plano individual y social, la apertura a la trascendencia y a los demás es el rasgo que caracteriza y la distingue. Solo en la realización con la trascendencia y con los demás, la persona humana alcanza su plena y completa trascendencia, ¿sí? Nosotros sabemos de esta trascendencia que tenemos cuando nosotros nos entregamos a Dios, cuando realmente tenemos esa trascendencia bajo la cual Dios quiere que trascendamos en justicia, en amor, en caridad y en servicio, ¿sí? Mientras en el plano individual nosotros no vayamos trascendiendo en ese servicio a los demás, no hay una realización plena porque siempre será de forma egoísta y de forma que nosotros únicamente nos estamos buscando nuestro propio bien y no el bien de los demás, como nos lo establece la doctrina social de la Iglesia. Entonces, es necesario que entendamos que este servicio y este fundamento de esta comunidad política, esa es también su función y que debe realizarla, ¿sí? Bien, la comunidad política deriva de la naturaleza de las personas cuya conciencia descubre y manda a observar estrictamente el orden inscrito por Dios en todas sus criaturas. Se trata de una ley moral basada en la religión, ¿sí? Nosotros no podemos salirnos o como creyentes. Miren, en una ocasión que teníamos una junta diocesana, ¿sí? En la cual participábamos todos los grupos de los diferentes movimientos, preguntaba un hermano, oigan, en aquel momento todavía estaba lo que era el PRD, le dice a nuestro señor arzobispo, oiga, ¿está mal si yo voto por el PRD? Y estaba yo a un lado del señor arzobispo y dice, ándale, pues te toca contestar esta pregunta porque me van a meter en problemas. Entonces, pues de una manera muy sencilla, ¿ustedes creen que si en aquel momento el PRD tenía toda la ideología que tiene ahorita Morena, ¿estaba correcto que un católico votara por el PRD? Pues claro que no. Y entonces le dije, oye, te voy a contestar tu pregunta con otra. ¿Tú sabes lo que propone el PRD en cuestión de la vida, la familia y el matrimonio? Y me dijo, sí. ¿Y entonces tú crees que como católico debes votar por él? Dijo, no, pues no. Entonces es ahí en donde nosotros debemos de hacer estas observaciones y redescubrir que realmente está basada en esta religión católica que nosotros tenemos. La comunidad política se encuentra en la referencia al pueblo a sus auténticas dimensiones. Ella es, ¿sí? Y debe ser en la realidad la unidad orgánica y organizadora de un verdadero pueblo. El pueblo no es una multitud amorfa, una masa inerte para manipular e instrumentalizar. Imagínense que únicamente nos muevan como títeres, sin voluntad, sin ninguna situación en la cual nosotros podamos objetar o podamos decir que las cosas están mal, que nuestra inteligencia se vea opacada, diezmada y nos traten como cosas, como objetos a los que se puede manipular al antojo. No.
porque somos hijos de Dios y tenemos una gran capacidad de pensar y de cuestionar todo lo que está mal, ¿sí? Bien, si no somos un conjunto de personas y cada una de las cuales en su propio puesto y según su manera de propia, ¿sí? Dice, tiene la posibilidad de formar su opinión acerca de la cosa pública y la libertad de expresar su sensibilidad política y hacerla valer de manera conveniente al bien común, ¿sí? Vemos ahí la imagen, la comunidad política, ¿sí? Es asunto de todos. La comunidad política debemos de participar todos, en la cual nosotros debemos de hacer valer, ¿sí? El bien común para todos, no importa. Nos decía un hermano que él estuvo participando como regidor y que aquellos participantes de las regidurías y del presidente y los síndicos querían obligarlo a unos actos de corrupción a los cuales él no se prestó. Entonces lo amenazaron, le retuvieron el salario, hicieron 1000 cosas, pero él se mantuvo firme. Es por eso, mis hermanos, que nosotros como católicos en este momento debemos de participar en lo que son los puestos de elección popular, no estar todavía con esa ideología o esa mentalidad que la política es cosa del demonio, imagínense ustedes. Eso no es cierto. Eso nos lo pedía desde Juan Pablo II y el Papa Francisco, que participáramos en política. Porque si no, ¿cómo dejamos que otros decidan por nosotros? Es necesario para que se pueda establecer el bien común, mis hermanos. Bien, tutelar y promover los derechos humanos. Lo que es en el numeral 388 de nuestro compendio de la doctrina social de la Iglesia nos dice, considerar a la persona humana como fundamento y fin de la comunidad política significa trabajar en todo por el reconocimiento y el respeto a la dignidad mediante la tutela y la promoción de los derechos fundamentales e inalienables del hombre. En la época actual se considera que el bien común consiste principalmente en la defensa de los derechos y deberes de la persona humana. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, vamos a ver que realmente se respeten en este momento esos deberes en los cuales nosotros, como seres humanos y como hijos de Dios, tenemos derecho. No nos están regalando nada, no nos están dando nada. Todo es dado y tenemos derecho a disfrutar y a participar de ellos. ¿Sí, mis hermanos? La comunidad política tiende al bien común de actuar a favor de la creación de un bien humano en el que se ofrezca a los ciudadanos la posibilidad de ejercer el ejercicio real de los derechos humanos y del cumplimiento pleno de las responsabilidades de sus deberes, ¿sí? De los respectivos deberes. O sea, no solo, fíjense bien, tenemos derechos, sino también tenemos deberes y obligaciones con que cumplir, nos dice aquí, con los cumplimiento pleno de los respectivos deberes. La plena realización del bien común requiere de la comunidad política, que la comunidad política se desarrolle en el ámbito de los derechos humanos, una doble y complementaria acción de defensa y de promoción debe de evitar, por un lado, que la preferencia dada a los derechos de algunos particulares o de determinados grupos vengan a ser el origen de una posición de privilegio en la nación. Y por soslayar, por otro lado, ¿sí? Se corre el peligro de que por defender los derechos de todos, incurran en la absurda posición de impedir el pleno desarrollo de los derechos de cada uno. Sí, nosotros tenemos el derecho de cada uno y también debe ser respetado. Ahora, fíjense bien, en la diapositiva anterior, vean cómo se siente el poder, cómo aplasta el poder, ese poder ensanchado, ese poder que reposa en el pueblo, destruyéndolo, sometiéndolo. Y vean, si ustedes pueden observar, si ustedes son observadores, van a ver cómo algunos escapan corriendo de ese poder opresivo. Por eso está ahí esa laminita, cómo nos ponen, con cuál anchos y largos son, todo ese poder encima de nosotros, pero que es un poder opresivo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que impedir todo ese, no debemos impedir que nos aplasten, que nos manipulen, que nos hagan
cada uno de nosotros lo que quieran. Debemos ejercer nuestros derechos humanos de cada uno y de manera colectiva y de manera como nación, sí, como pueblo. Y no salir escapando solo del poder opresivo, sino que realmente nosotros luchemos para que se dé ese poder, ¿de acuerdo? La autoridad política, fracción tercera, numeral 394. La autoridad política debe garantizar la vida ordenada y recta de la comunidad, sin suplantar la libre actividad de las personas y de los grupos, sino disciplinándola y orientándola hacia la realización del bien común, respetando y tutelando la independencia de los sujetos individuales y sociales. La autoridad política es el instrumento de coordinación y dirección mediante el cual los particulares y los cuerpos intermedios se deben orientar hacia un orden cuyas relaciones, fíjense bien, el sujeto de la autoridad política es el pueblo. Es considerado en este momento, fíjense bien, se debe de orientar de tal manera que estas relaciones sean ordenadas, no hacer una discriminación, una marginación, una división social, con lo que hablamos ahorita, que los fifís, que los de ultraderecha, que los demás. Este gobierno y esta autoridad política, su función fundamental es coordinar, dar dirección, dar a todo mundo ese orden y esa dirección que nos lleve a trabajar todos en unidad, en armonía y en paz, ¿sí? Y no estar viviendo lo que estamos viviendo en estos momentos. Por eso es necesario que nosotros debamos de tener esa agudeza y esa visión por quien votamos, sino de otra manera, si votamos únicamente con los intestinos, mis hermanos, vamos a sufrir las consecuencias como está sucediendo en este momento, ¿verdad? Bien, el sujeto de la autoridad política es el pueblo, considerando en su totalidad como titular de la soberanía. El pueblo transfiere de diversos modos el ejercicio de su soberanía a aquellos que elige libremente como sus representantes, pero conserva la facultad de ejercitarla en el control de las acciones de los gobiernos, de los gobernantes y también de su sustitución en caso de que no cumplan satisfactoriamente sus funciones. Vean, nosotros se los delegamos, queremos que ellos nos representen, pero también tenemos la autoridad y la facultad de en un momento dado suprimirlos del puesto o sacarlos del puesto si ellos no están realmente cumpliendo con sus funciones. Porque si no, de otra manera, vamos a padecer durante un tiempo larguísimo situaciones que son totalmente injustas y que no deben de estar prevaleciendo, ¿de acuerdo? La autoridad debe de reconocer, respetar y promover valores humanos y morales esenciales. Estos son innatos y derivan de la verdad misma del ser humano y expresan y tutelan la dignidad de la persona. Si bien esto es un derecho válido en todo estado y en cualquier régimen político, el sistema de la democracia, gracias a sus procedimientos de control, permite y garantiza su mejor actuación. Bien, nosotros sabemos que estamos en un país, en este caso nuestro México, que es democrático, que no es dictatorial, que no hay una dictadura que nos esté rigiendo. Por lo tanto, nosotros tenemos ese derecho de poder tener ese control, sí, que garantice realmente una mejor actuación. Si no se garantiza esa actuación, nosotros tenemos el derecho y la obligación, acuérdense que hablamos de derechos y obligaciones, de decirles no estás haciendo lo correcto y por lo tanto queremos que dejes de ejercer tus funciones. El sistema democrático, en el apartado, en el numeral 406, un juicio explícito y articulado sobre la democracia está contenido en la encíclica Centesimus Annus, ¿sí? Hay que leer esa encíclica de Centesimus Annus. Fíjense, una pequeña partecita. La Iglesia aprecia el sistema de democracia en la medida en que asegura la participación de la ciudadanía en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y de controlar a sus propios gobernantes o bien de sustituirlos oportunamente, ¿sí? De manera pacífica, ¿sí?
Esto es lo que nos debemos de ver y tener muy en cuenta. De manera pacífica, sí, pero con autoridad, con determinación y con todo el derecho que nos pertenece, ¿de acuerdo? Bien, los valores y la democracia. Una auténtica democracia no solo es el resultado de un respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos, la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos a los hombres, la ausencia de él, del bien común, como fin y como criterio regulador de la vida política. Si no existe un consenso general sobre estos valores, se pierde el significado de la democracia y se compromete su estabilidad. ¿Qué sucede, mis hermanos? Si toda la democracia, ¿sí? Si este procedimiento democrático no nos inspira y no nos lleva a lo que es la convención, la convivencia de los valores, ¿sí? A una aceptación real y definitiva de valores en los cuales nosotros podamos vivir en paz, en armonía, en concordia, pues realmente vamos a estar comprometiendo esta estabilidad política. Y fíjense bien, también cuando no participamos, comprometemos esta estabilidad política, porque esta democracia. Porque de nada sirve que haya democracia si nosotros no participamos. De nada sirve que nosotros tengamos un derecho que no ejercemos. De nada sirve que nosotros no exijamos si tenemos el derecho. Entonces, por lo tanto, la democracia se va por el rumbo que quiere sin importar nada. Entonces, es necesario que se establezca el respeto, la responsabilidad, la cooperación, la austeridad cuando sea necesario, que no se lleven gastos innecesarios, ¿sí? La subsidiariedad, ¿sí? Y lo que es la libertad, mis hermanos. Esos son los elementos que nos presentan por ahí, ¿verdad? Para llevar un verdadero gobierno, ¿sí? La democracia social individual, ¿sí? La democracia social individua, uno de los mayores riesgos para la democracia, para las democracias actuales, que es el relativismo ético, que induce a considerar inexistentes un criterio objetivo y universal para establecer el fundamento y la correcta jerarquía de los valores. Bien, les hablaba yo por ahí al principio de una doble moral, ¿no? Por un lado hago una cosa, digo un discurso que conmuevo a medio mundo, pero resulta que a la primera tentación de soborno caigo y no me importa quién perjudique. Entonces realmente no estamos siendo coherentes ni éticos con ese relativismo que estamos estableciendo. Ah, bueno, pero es que si no lo hago yo, lo hace otro. Bueno, pero no se trata de eso, se trata verdaderamente de ejercer todo lo que se refiere, todos los valores y todos los criterios que nosotros como sociedad debemos establecer y no justificarnos en que alguien de todos modos lo va a hacer. Entonces es necesario tener una moral recta, no una doble moral ni un doble discurso. Instituciones y democracia. Dice, el magisterio reconoce la validez del principio de la división del poder en un Estado, ¿sí? Es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite. Ahorita esta es una de las preguntas, mis hermanos. En la actualidad, ¿ese poder está realmente equilibrado por alguien? ¿Ese presidente de la República tiene un Congreso de la Unión que lo equilibre? ¿Tiene unos magistrados y unos jueces que lo equilibren? No, ¿verdad? Todo está desafortunadamente, nos decía don Juan Sandoval Íñiguez, obispo emérito de Guadalajara, todos están maiciados. Y bajo esa situación, pues todos acceden a todo lo que se les pide, ¿verdad? Entonces se tiene un autoritarismo político y no una democracia. Se tiene una dictadura, no una democracia. Entonces es necesario que ese poder se vea regulado y equilibrado, cosa que no tiene límites ahorita. Ahorita se dice una cosa y eso es lo que se hace, pero que nosotros no decimos ni hacemos nada, pues se sigue dando lo mismo, ¿verdad? El sistema democrático, la autoridad política, es responsable ante el pueblo. Los organismos representativos deben estar sometidos a un efectivo control por parte del cuerpo social. Este control es posible ante todo mediante las elecciones libres
que permitan la elección y también la sustitución de representantes. Esto nos lo insiste una y otra vez el compendio de la doctrina social de la Iglesia, mis hermanos. No tengo para qué estarlo repitiendo, sino tenemos que visualizarlo nosotros y sobre todo interiorizarlo para hacerlo valer. Si no, de nada sirve que nos lo repita una y otra vez. ¿Ah? En el 411 del numeral del compendio de la doctrina social de la Iglesia nos dice, entre las deformaciones del sistema democrático, la corrupción política es uno de los más graves porque traiciona al mismo tiempo los principios de la moral y de las normas de la justicia social, compromete el correcto funcionamiento del Estado, influyendo negativamente en la relación entre los gobernantes y los gobernados, introduce un criterio de desconfianza respecto a las instituciones políticas, causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos está sucediendo, mis hermanos? Este debilitamiento, esta corrupción que estamos viviendo y que nosotros seguimos permitiendo, es lo que está quitándoles todo ese verdadero valor, esa autenticidad a nuestras instituciones políticas y a nuestros políticos, mis hermanos. Instrumentos de participación política. Los partidos políticos tienen la tarea de favorecer una amplia participación y el acceso a todas las responsabilidades públicas. Los partidos políticos están llamados a interpretar las aspiraciones de la sociedad civil orientándolas al bien común, ¿sí? Todos aquellos participantes en la política deben de entender qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, que es el bien común, mis hermanos. Información democrática. La información se encuentra entre los principales instrumentos de participación democrática. Es impensable la participación sin el conocimiento de los problemas de la comunidad política, de los datos y de hechos y de las varias propuestas de solución. Si nosotros no participamos, no conocemos las problemáticas que se está viviendo dentro de las instituciones políticas, la problemática que están viviendo los políticos por las cuestiones de corrupción, las presiones a que están siendo sometidos, hermanos, ¿cómo podemos saber, cómo podemos proponer soluciones o cómo podemos hacer una alternativa de solución ante determinado problema? No, estamos totalmente aislados, estamos alejados de la política, estamos deslindados totalmente, estamos ignorantes de la situación que estamos viviendo. Entonces lo sufrimos porque verdaderamente no nos interesa, no exigimos, no pedimos. La comunidad política al servicio de la sociedad civil. En el apartado quinto, dentro del numeral 417, el valor de la sociedad civil. La comunidad política se constituye para servir a la sociedad civil, de la cual se deriva, ¿sí? De ahí nacen nuestras instituciones de la sociedad, ¿verdad? De esa sociedad civil es donde se forman las diferentes instituciones para el establecimiento del equilibrio, del buen funcionamiento de todos los ciudadanos, mis hermanos. La Iglesia ha contribuido a establecer la distinción entre la comunidad política, social y civil, sobre todo con su visión del hombre, entendiendo como ser autónomo, racional, abierto a la trascendencia. Esta visión contrasta tanto con la ideología política de carácter individualista. O sea, contrastar quiere decir que, bueno, porque se contrapone ahí en esa situación de individualismo, cuanto con las totalitarias que tienden a absorber la sociedad civil en la esfera del Estado, ¿sí? Seguimos conservando nuestra integridad, nuestra individualidad, aun cuando el Estado trata de someternos a no tener voluntad, a no querer darnos esa participación y ese crédito como individuos y como personas. La sociedad civil es un conjunto de relaciones y de recursos culturales y asociativos relativamente autónomos del ámbito político y del económico. En fin, estableciendo para la sociedad civil para alcanzarlos a todos, en cuanto persigue el bien común, del cual es justo que participen todos y cada uno según la
participación debida, ¿sí? Esta participación política, mis hermanos, nos sirve para que nosotros veamos lo cual es justo que participemos todos y en cada uno según la proporción de vida, ¿sí? ¿Hasta dónde podemos, hasta dónde alcanzamos a participar? Pues bien, nosotros en este caso, bien, mis hermanos, vemos que necesitamos que cada uno, ¿sí?, tengamos esa participación, que se deba participar, que tenemos que participar, que tenemos que actuar. Más adelante, mis hermanos, les voy a presentar unas gráficas para que ustedes vean realmente lo que son las estadísticas del padrón electoral, mis hermanos. Bien, en estas estadísticas vean la cantidad de votantes que nosotros, que existimos en nuestro país, pero que desafortunadamente unos por no tener, en este caso, actualizada su credencial, otros porque no les interesa votar, otros porque son mayores de edad y no pueden llevarlos nadie a votar. Entonces ahí se establece una situación crítica y difícil en la cual pues realmente no se da el total del 100% de la votación. Les voy a hacer un comentario ahorita que es muy interesante. Miren, entre lo que fue, en este caso, el PRD, el PRI y el PAN, y el abstencionismo, ¿sí?, sobrepasan de una manera extraordinaria la votación por López Obrador, imagínense. Sobrepasan en una forma extraordinaria, incluso con el abstencionismo es mayor que la participación de votación a favor de López Obrador. Entonces, realmente nosotros nos estamos privando y no estamos ejerciendo ese derecho como una sociedad civil que tenemos derecho y que nos obliga, debemos tener esa obligación de voto y que no lo ejercemos y que no lo hacemos. Entonces, mis hermanos, es necesario que nosotros podamos ejercer esa obligación y ese derecho que tenemos para que de esa manera nosotros realmente participemos como ciudadanos y tengamos esa participación. Estadísticas del padrón electoral nos dice, miren, así lo reporta el INE como género. Nosotros no debe ser por sexo, ¿verdad? En vez de género. O sea, pero como eso son diapositivas y que vienen, ¿cómo se llama? Para no permiten modificaciones, entonces pues se toman tal cual, pero ahí debe ser por sexo, no por género, porque en una de las exposiciones me dijeron, es que nosotros no debemos decir género. Perfecto, yo estoy de acuerdo y estoy en desacuerdo que se diga género, ¿verdad? Vean ustedes, tenemos ahí de los votantes, que tenemos el 42 millones de personas del sexo masculino, hombres, votantes, pero tenemos 45 millones 298 mil 761 mujeres, mayor número, si ustedes se fijan, hay alrededor de casi 4 millones más de, 3 millones, perdón, 2 millones y fracción de mujeres más. Bien, pues eso se ve reflejado también en las votaciones. Cuando se vota, el mayor número de votos es de mujeres también. Entonces, bien, vamos a ver esta situación de este mapa de votación. Bien, miren, se fijan ustedes, allí los números están mal, es 2006, 2012 y luego después 2018, ¿verdad? Está al revés ahí la votación, ¿de acuerdo? Eso también viene así ya, entonces no lo pude cambiar. Vean ustedes la participación que tenía lo que era precisamente, lo que era el PAN, el PRI, en ese caso el PRD, y vean en el 2018 qué sucedió con PAN, PRI y Morena, ¿sí? Esto no quiere decir, mis hermanos, porque nos han engañado, que votó el 53% del padrón electoral. Es mentira. Eso fue de los que votaron, ¿sí? De los que realmente ejercieron su voto. No es del total del padrón electoral. ¿Sale? Bien, entonces en este caso nosotros no nos dejemos engañar de todas esas situaciones y ver las situaciones en que realmente estamos viviendo, ¿verdad? Bien, mis hermanos, pues entonces, una vez que ya hemos compartido esto, pues quiero decirles que quiero hacerles unas preguntas para que se reflexionen a nivel de, ¿cómo se llama? Individual, o si quien está coordinándonos,
que nos está coordinando, ya que se vean ahí las imágenes, que nos está coordinando. Sí, ya. Ahí. Pero esta no. Bien, miren. No sé si haya preguntas, comentarios. Hasta este momento, pues bueno, yo termino con la exposición, pero quiero dejar una reflexión muy, bueno, son varias, ¿verdad? No es nada, solamente una. Son reflexiones o preguntas que cada uno nos debemos hacer. Primero, yo he asistido a votar, he ejercido mi derecho al voto, ¿sí? Esa sería la primera pregunta. ¿Realmente he ido a votar y he ejercido mi voto? Segunda, mi voto, por quien lo he realizado, ¿realmente pensé en qué forma él iba a satisfacer mis valores y mis necesidades? ¿Realmente la persona cumplía con las características que yo quería? ¿O nomás voté por votar como un compromiso? Fíjense bien, muchas veces decimos, voy a votar porque no me queda otra opción. Voy a votar por el menos peor. No, aún fíjense bien, en un partido no están ni todos los buenos ni todos los malos. Aquí en este caso, cada que vayamos a votar debemos hacer una reflexión. Se las voy a decir cuál es la reflexión que debemos hacer. Nosotros para votar primero tenemos que ver la trayectoria de las personas, mis hermanos. ¿Cuál ha sido su desempeño durante toda su carrera política, si ha sido política? Si no, y si va a incursionar en la política, si nosotros lo estamos proponiendo es porque tiene principios y valores, y es por él por quien debemos de votar. Ese es el análisis que tenemos que hacer, porque si votamos por cumplir nada más, no estamos realmente haciéndolo de una manera responsable. Siguiente pregunta que les diría a ustedes o reflexionaran en esto. Una vez que he votado, ¿le he dado seguimiento a mi voto? ¿Sí? ¿Le he dado seguimiento para que se cumplan con aquellas propuestas de campaña que se hicieron? ¿O me alejé? ¿O me alejé y dije, bueno, ya voté, ya cumplí? Ahora, ¿crees que solo debes votar y no darle seguimiento a tus candidatos? La siguiente, cuando he visto que un funcionario está desarrollando mal sus funciones, valiendo la redundancia, ¿lo he denunciado o me he quedado de brazos cruzados? ¿Cuál ha sido mi participación, por último, en política, mis hermanos? Reflexionemos sobre esto y ustedes nos dicen o me dicen o díganselo a ustedes mismos. Yo creo que es una revisión interior que debemos de hacer cada uno de nosotros para ver qué realmente es lo que tenemos que hacer. Y lo último, mis hermanos, nuestra misión no es solo que en las próximas elecciones le quitemos el poder a López Obrador en el Congreso de la Unión, ¿sí? Que es el que tiene ahorita totalmente controlado. Es que nosotros votemos por personas con valores, con personas con principios, por personas con moral. Porque lo mismo va a ser que votemos por aquellos que van a dejarse sobornar, extorsionar, someter, se van a dejar meter miedo, ¿sí? Y que al final los van a controlar. Debemos de en este momento votar por personas con principios y valores que los lleven incluso, si es pues necesario, hasta la misma muerte, ¿sí? Pero defenderlo, ¿sí? Defender hasta la muerte nuestros principios y valores, mis hermanos. Bueno, pues hasta ahí mi participación. Si hay dudas o preguntas, le dejo a quien nos está coordinando que por favor ahí tome acción, por favor. Muchas gracias. Hermano, gracias. Adelante, Ovidio. Vas a participar. Estoy agradeciendo aquí al hermano su participación porque creo yo que con todo esto esta formación y enseñanza que hemos recibido durante estas 2 semanas, verdaderamente a menos a mí en lo personal, me ha aclarado muchas cosas y hacer conciencia y tomar decisiones necesarias por lo que se ha comentado, ¿no? Por todo lo que hemos pasado, lo que hemos vivido.
las cosas negativas y claro que más cosas positivas, pero hay muchas cosas negativas. El intervenir o ya el participar más bien, el participar con todo esto. En esto lo que dice aquí el hermano de, por ejemplo, yo sí he votado no por el color, sino por la persona. Exacto. Pero el detalle es que no le he dado seguimiento a mi voto, lo que tú dices. Sí, sí. Es el problema que la mayoría tenemos. Ahí me quedé a la mitad del camino, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque a veces uno peca de ser muy confianzudo, tener mucha confianza. Entonces, bueno, pues yo voté por esta persona y sabiendo que pues, no le hemos conocido realmente como debe ser, porque todos los candidatos han sido a través de fotografías panorámicas de la carretera, en la ciudad. Nunca se ha conocido una persona, ¿no? Cuando llega un candidato a buscar el voto en la localidad de donde vive, pues es pasajero, trata otras cosas y lo único que quiere es vislumbrar, es darle dulce a los niños y con eso pasar su tiempo. Sí. Y verdaderamente uno como adulto, pues uno se queda ahí medio atontado, ¿no? Porque dice uno, ya hasta ahí que quede, porque así son estos, son corruptos, en fin, todo lo que hemos pensado. Sí. Pero sinceramente, a mí me ha pasado eso, que no le he dado seguimiento a mi voto. Y creo que lo que hoy nos has explicado y lo que todos nos han dicho, en bases sólidas de la Constitución y sobre todo a nuestra doctrina social de la Iglesia, que nos aclaran tan, ahora sí que por obra de Dios, por gracia de Dios y a través de nuestros papas nos han dejado un gran legado para poder ejercerlo y tener ese valor de hacerlo, porque eso es parte fundamental, tener valor y decisión. A mí, pues, me ha quedado claro lo que tengo que hacer, que voy a participar empezando en mi propia comunidad o empezando en mi propio estado. Muchas gracias, hermano. Te agradezco muchísimo. Dios que te bendiga. ¿Alguien más, mis hermanos? Miren, algo que comentaba mi hermano. Dice que solo vemos las fotografías panorámicas, pero no, ellos también presentan ¿cómo se llama? Su currículo, ver su currículum, porque también tienen que publicarlo los candidatos. Ese currículum tiene que ser público y ahí es donde debemos de ver quién son, cómo son, ¿sí? De tal manera que nosotros nos enteremos un poco de la persona, si no de otra manera, pues nomás vemos esa fotografía aérea, esa imagen, y que créanmelo, siempre vamos a poner la mejor cara, y la más sonriente, la más bonita, y pues es engañosa, la verdad. Desafortunadamente, hasta en la cara tenemos un doble discurso, en la cual, pues realmente no es una cara verdadera, sino es una cara falsa. Entonces es necesario que nosotros no solo veamos esas caras bonitas, sino que veamos el currículum, ¿sí? Su plan de trabajo que proponen para campaña, y de ahí nos podemos enterar con qué es lo que realmente son y cómo son, ¿sale? ¿Alguien más ahí, por favor? Gracias. Yo quiero participar. Muy buenas Adelante, tardes. don Enoch. Adelante, don Enoch. Ahorita Sí. seguimos. Sí, muchas gracias. Un saludo a todos y un agradecimiento. Efectivamente, creo que inclusive el votar pocos y sin conciencia de lo que se hace, sin entender de a quién estamos dando el voto, también luego trae las consecuencias de que ese pastoreo que deberíamos de hacer sobre nuestro representante popular, ¿verdad?, que debe entender que no le estamos dando con el voto un cheque en blanco. Tenemos que estar pendientes de lo que hace y cuando no lo hace bien, llamarlo a cuentas. Se debe a nosotros. En alguna ocasión, Ernesto Rufo Appel decía que se sorprendió cuando, al día siguiente de haber ganado las votaciones allá en Baja California, ¿verdad?, ya no estaba nadie a su lado, en su derredor. O sea, le habían dicho, pues ahí te encargo, ya voté por ti, ya te puse en ese lugar,
y ahora a ver cómo le haces para ¿Qué haces? Sí. ¿verdad? Esa es la situación. Y vuelvo a insistir lo que tú indicas. Sí. Si para tener a un colaborador doméstico en casa tratamos de conocer de dónde viene, qué hizo, quién lo conoce, en fin, de tomar referencias de todo lo habido y por haber para saber de su condición moral, ¿verdad? Más que para los trabajos que debe desempeñar. Para esto que es tan importante, que es la construcción del bien común, pues lo dejamos de lado, ¿verdad? Muchas veces no hemos ido a votar, otras veces hemos ido y lo hacemos sin esa conciencia, y después de hacerlo nos desentendemos de eso, ¿verdad? Y yo creo que en eso pues nos hace falta. Y no hay que esperar hasta la siguiente elección para eso. Hoy mismo podemos estar hablando con nuestros representantes, ¿no? Claro que sí. Ahorita estamos viendo la próxima elección, pero ese es el problema. Siempre vemos la próxima elección, siempre vemos el corto plazo, que ya se nos viene encima, ¿verdad? Pero hoy mismo podemos hacer, si el grupo de cursillos no está de acuerdo, si la iglesia no está de acuerdo con la idea esta de despenalizar el aborto, ¿verdad? Yo les sugiero, porque ya lo hemos hecho nosotros, Sí. invitar a nuestro diputado local, ¿verdad?, a sentarnos a tomar un refresco y a platicar sobre ello, ¿verdad? Y en base a argumentos, ¿verdad?, convencerla. Uno, que nosotros somos los mandantes y ella Sí. y la persona es el mandatario, o sea, debe recibir las cosas. Lo otro que apunté por acá, mira, es que no solo se trata de escuchar a los candidatos, sino que nos escuchen también. O sea, ellos tienen su verdad, ¿verdad?, pero necesitan conocer la nuestra. O sea, finalmente ellos no traen una varita mágica para dar soluciones a todo. Tienen que buscar, y nosotros tenemos que hacer, que conozca nuestro sentir para que lo ponga dentro de sus proyectos de trabajo. No solamente lo que él nos dice, sino sobre todo lo que la sociedad le dice que debo hacer. Te agradezco y les agradezco. Sí, muchísimas gracias. Sí, realmente lo que decían aquí mi hermano, Enoch, es la situación, fíjense bien. Nosotros incluso, fíjense, nos decía un diputado, fíjense, si ustedes se dieran cuenta de la pereza en general de los diputados, dice, ¿qué creen? Les he dado a firmar iniciativas un momento antes de la sesión, así, pero pasando por los curules, rápido, fírmame, por favor, fírmame. No leen. Y una hermana que les puso varias iniciativas a favor de la vida y la familia, le reclama uno, oye, ¿por qué me pusiste? ¿Por qué tienes ahí mi firma? Pues porque tú me la diste. ¿Cuándo? Pues cuando pasé que me la dieras. No, yo no estoy de acuerdo. Ya firmaste. Fíjense, a ese grado. Al igual iniciativas, como dice en este caso Enoch, fíjense, podemos ayudarlos con propuestas de iniciativas incluso en nuestros estados. A nivel federal igual, pero no nos involucramos, no nos metemos con ellos. Dice, o sea, la verdad sí es cierto, ¿verdad? Traen un séquito de gente en la campaña y todo el mundo los rodea y todo, y ya cuando están ahí, desaparecemos todos. No es eso lo que tiene, no es esa nuestra función. Y debemos desde ahorita, tiene razón Enoch, tenemos que desde ahorita exigirles, pedirles que cumplan con aquello que en un momento dado que hasta nosotros les propusimos y que no están haciendo. Totalmente de acuerdo. Gracias, Enoch. Gracias a ti. Hay una hermana, oí la voz de una mujer que quería participar, pero en estas ya participó Enoch. Sí, soy yo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No sí, gracias. Perdón, yo solo quería comentar así un poquito de la experiencia que yo he tenido con respecto a estas conferencias que hemos recibido de ustedes.
Creo que los que tuvimos la oportunidad de estar desde el primer día, escuchábamos por ahí, ¿no? Una pregunta que nos hacían. La primera pregunta que nos hicieron, que recuerdo muy bien, es que nos preguntaban, ¿quién se considera un ser político? Y así como creo que de todos los participantes, solo 2 levantamos la mano. Y les soy sincera que yo levanté la mano porque, pues dije, bueno, seguramente sí soy política, ¿no? Pero entonces empiezo a analizar toda la información que nos van compartiendo. Inicia el primer día y nos dicen, ¿no? Que el mundo no es de los que lo piensan, sino de quienes lo transforman. Y me encantó algo que decían, que es necesario que nosotros como católicos hagamos posible esa parte de evangelizar a través de la inculturación en la experiencia humana. Entonces me llamaba mucho, la verdad, cada una de las conferencias me ha regalado muy buenas cosas. En un principio nos decían que la política es la enfermedad de la historia, ¿no? Porque nos decían que la política no es un partido, sino es la construcción de la comunidad, sino desafortunadamente como la vivimos, pero precisamente, ¿cuál es la razón por la que vivimos, según esto, la política como la estamos viviendo? Pues por la ignorancia, ¿no? Hay muchas cosas de las que se estuvieron presentando durante todas las conferencias que estoy segura que no solamente yo, sino también otras personas desconocían. Hay muchos hermanos ya mayores y me encanta esa parte, ¿no? Pero a mí sí me gustaría que muchos más jóvenes estuviésemos aquí presentes, porque se nos hacía la invitación desde el primer día que no permitamos que haya un divorcio entre la política y nuestra fe. Entonces, cada una de las conferencias, así como que paso a pasito, nos fue dando como las herramientas para que pudiésemos discernir lo que ya hemos discernido hasta ahorita, que por ahí también lo mencionaban, ¿no? Que la política, a través de todas sus definiciones, la definición más hermosa que le podemos dar es que la política es la forma más sublime de caridad, ¿no? Entonces, ciertamente tenemos que hacernos partícipes todos nosotros, no podemos permitir que sigamos así en la apatía, en la indiferencia, la ignorancia. Tenemos que involucrarnos, aunque no, a mí me ha tocado escuchar que algunas personas me dicen, conocidos míos, es que no me gusta la política, o sea, yo no soy político, ¿no? Pero a fin de cuentas no podemos vivir nuestra fe si no nos involucramos en la construcción del bien común. Y tenemos que hacerlo, como ustedes lo decían, ¿no? Conociendo a las personas. Debemos de ignorar cada vez más, lo menos posible, sobre esta vivencia política, porque somos seres políticos, no podemos negar nuestra realidad política y tenemos que ser sensibles ante los síntomas de la descomposición social, porque pues no sabemos muchos de nosotros construir en el bien común. Tenemos que darnos cuenta, como lo decía por ahí, ¿no? Enoch, es hacer política, es dialogar para encontrar las vías, para que todos tengamos lo que necesitamos, lo que en realidad necesitamos. Y si nosotros somos católicos y nosotros profesamos nuestra fe en Cristo, que es la vida misma, y ustedes ahorita, bueno, hoy me encantaba porque muchas palabras muy bonitas, ¿no? La justicia, la verdad, la libertad, la caridad, pues tiene que mostrarse realmente a través de lo que estamos aprendiendo y lo mucho que estamos dejando de ignorar, pero también me doy cuenta que todavía ignoramos más cosas. Entonces, ¿qué hacer con lo que estamos viviendo en estos talleres, ¿no? En estas charlas, en estas conferencias? A mí me queda esa tarea. O sea, todo es muy rico, hay mucho, mucho, mucho que he aprendido, hay mucho aún que tengo que aprender, pero también es necesario que yo me dé a la tarea de hacia mis hermanos, muchos, o sea, todos los católicos, somos pocos los que estuvimos tomando este taller. A veces habían hasta 40, 50 personas, pero ciertamente, ¿qué vamos a hacer? Todos los que estuvimos tomando esto. Primero, a mí me confronta, yo, Rocío, hacia mi persona. ¿Qué voy a hacer yo con lo que Dios me acaba de regalar? Porque fue un regalo de Dios. ¿Qué voy a hacer con este regalo para hacia los demás, no? O sea, para que realmente transformemos esas sociedades decadentes, ¿no? Gracias. Gracias, Rocío. Muchas gracias, hermanos. Vamos a el padre Eddie, que es el asesor de la Dimensión de Laicos, nos va a dar unos comentarios y para cerrar también las conferencias. Muy bien. Al final quisiera felicitarlos, ¿sí? Sí, gracias. Adelante, gracias. padre. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, padre. Me da Buenas tardes, padre Eric. Mucho gusto saludarles, agradecerle a Dios que nos da la oportunidad de que se pueda ir aprendiendo, forjando y formándose. Felicitarles por el empeño y la dedicación que han tenido para
ir aprendiendo acerca de la doctrina social de la Iglesia en materia de participación política. Es una gracia que poco a poco se va conociendo. A veces el pensamiento nos juega de decir como no muchos, creo que empieza contigo. Es como dice nuestro Señor, el reino de los cielos se parece a la levadura. La levadura no violenta, sino se va metiendo poco a poco hasta que fermenta. Esa es la belleza que nos deja Dios. Y también en nuestra participación somos levadura, dice el Evangelio. Y en la medida en que el granito de mostaza cae en el corazón, se va haciendo poco a poco creciendo. A veces quisiéramos que en el tiempo todo se lograra, pero somos en camino y nuestros tiempos también son los tiempos de Dios. Ahora es un regalo en esta fiesta de Cristo Rey, que ese fermento de levadura cayó en cada uno de los corazones de ustedes. No se anden preocupando que muchos, primero en nosotros, y de ahí poco a poco se va extendiendo el reino de los cielos. Que en esta fiesta de Cristo Rey le agradezcamos al Señor que poco a poco va despertando nuestra conciencia para que podamos participar activamente, conscientemente de la construcción de nuestro reino. Agradecerle a todos nuestros expositores por su tiempo, por su dedicación, por su amor a la Iglesia y a nuestra Universidad Pontificia que nos abre la oportunidad que nuestros laicos también vayan formándose para que puedan participar de una manera más libre, más generosa y también más consciente. Que el Señor nos renueve y nos bendiga a todos en esta fiesta. Y bueno, es una de muchas que esperemos en Dios que se puedan dar. Y agradecerle a los movimientos laicales que hicieron posible, dentro de la medida de sus posibilidades, de ir participando. Hoy nos queda este granito de mostaza, que es responsabilidad de hacerlo crecer. Que tengan una bonita tarde, reciban el saludo también de nuestro obispo auxiliar, don Fabio Martínez, y también de don José Luis Mendoza. Yo soy el padre Eric, quien represento a los señores obispos, con esta alegría, y que este Día de los Laicos nos sintamos comprometidos, pero también amados por parte de Dios, que quiere que estemos despiertos y podamos nosotros participar e interactuar con este mundo político. Dios les bendiga y que tengan bonita tarde. Gracias, Padre Erixel. Gracias, Padre. Gracias, Pues Padre miren, Erixel. Padre Eric, gracias. Padre Eric. Gracias, Padre Eric. Pues miren, yo quiero darles gracias por la invitación que me hicieron para participar. Estamos participando en el equipo nacional de laicos, el Consejo Nacional, y pues realmente es una satisfacción muy grande poder compartir con ustedes y decirles, el compendio de la doctrina social de la Iglesia es un documento hermosísimo. Les habla de educación, política, ecología, de todos los temas más diversos que ustedes se puedan imaginar, y creo que una parte de formación muy fuerte y muy sólida para nosotros como católicos, pues es ese compendio de la doctrina social de la Iglesia. Claro, hay muchos otros documentos muy buenos, claro, pero empezando por eso y el catecismo de la doctrina social también de la Iglesia, que es muy bueno. Entonces tenemos que entender que mientras mejor estemos formados, mejor papel vamos a hacer en nuestra vida. Y decirles que los felicito por haber participado de esta formación. Realmente, sí es cierto, no necesitamos ser muchos, pero seamos estos que participamos el fermento para todos los demás. Tan solo fíjense una cosa bien sencilla. Si somos fermentos en 18, 19, 20 familias, multiplíquenlo por, vamos a decir, 4 o 5 cada uno de ellos. ¿Sí? Si fueron 20, ya estamos hablando de alrededor de 80 personas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que nos debe preocupar. Dar un buen testimonio en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestros hijos,
Y con los vecinos, que es donde se va extendiendo esa masa con esa poca levadura, va fermentando y cada vez haciéndose más y más y más. Esa es la forma de que tenemos que dar ejemplo y testimonio de vida. Y como Jesucristo, ¿verdad? Ajaray, atrás de mí, ¿sí? Que todos vayamos caminando y los felicito realmente, créanme, es una formación muy hermosa, muy completa y que nos va a ayudar a trabajar mucho y realmente servirle de una manera eficiente a nuestra iglesia. Pues muchísimas gracias. Muchas Gracias, hermano Antonio. Dios te bendiga. Gracias, hermano Dios Antonio. nos bendiga. Gracias. Nada más Gracias para a comentarles, todos. hermanos, que como decía Antonio, como decía el padre Eric, no podemos quedarnos con nada más el conocimiento, ¿verdad? En la diócesis se está estructurando el tema para poder integrar un grupo, como en otras diócesis, de laicos que están en el mundo, pero que son con valores y que luchen por el bien común. Próximamente tendremos otras conferencias que nos permitan ir armando, aterrizando todo esto en un grupo ya colegiado, en un grupo que podamos tener una presencia en nuestra diócesis. Así que les pedimos que estén atentos a las demás invitaciones que dará la Dimensión de Laicos aquí en la Arquidiócesis. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias al Consejo de Laicos. Por ahí se iba a conectar también los presidentes. Creo que ya no pudieron entrar Mario y Rosario. Pero nos mandaron un saludo a todos y un agradecimiento. Muchas gracias por su participación y que no quede acá. Pueden bajarlo a sus grupos, a sus comunidades para tener estas presentaciones. Las tenemos en YouTube, las grabaciones. Subiremos las últimas en esta semana ya para completar el ciclo de 15 conferencias. Muchas gracias a todos y nos vemos luego. Gracias, Oscar. Gracias, Dios hermano bendiga. Oscar. Dios lo bendiga. Paz y bien a todos mis hermanos. Paz y bien. Muchas Gracias, bien, gracias. San Francisco. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.